Buenos días, bienvenidos a Servimedia. Por fin es lunes. Esta semana tenemos una semana intensa con varios encuentros y hoy tenemos uno especial. Vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de coagulopatías en femenino. Es un encuentro que organizamos con FEDEMO, con la Federación Española de Hemofilia. Hemos organizado varios encuentros, pero nunca habíamos organizado uno dedicado solo a mujeres, a las mujeres que les voy a presentar a continuación con una pequeña biografía de cada una de ellas. En primer lugar, quiero saludar a Laura Quintas Lorenzo. Buenos días, Laura. Bueno, Laura nació en Ourense, a ella le diagnosticaron una enfermedad que se denomina von Willebrand 3, luego lo explicaremos porque a los neófitos es complicado conocer con exactitud qué tipo de enfermedad es. Está vinculada al movimiento asociativo de la hemofilia desde el año 2004, está desarrollando una carrera profesional ligada al tercer sector, concretamente ahora trabaja en un centro especial de empleo de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad. Participa activamente en diferentes organizaciones, ha sido miembro de la directiva de Cogami Cocenfe Valencia, presidente de la Federación Provincial de Ourense, de Cogami, firme defensora de la participación social y activa de las mujeres, socia fundadora de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia, forma parte de su junta directiva del año 2009 y en relación con la hemofilia es socia de Agademo, participa activamente en la junta directiva. Es su presidenta de Agademo y, como digo, también es ahora mismo vicepresidenta de FEDEMO. Buenos días, Laura, una intensa vida. Sí, ¿No has parado? ¿No? A ver si ahora paramos un poquito. Bueno, explícanos, ¿qué es esto de la enfermedad de von Willebrand 3? Vale, sí, enfermedad de von Willebrand se llama así porque el investigador que la descubrió se llamaba así, Enric von Willebrand, y es una deficiencia de una proteína, un factor von Willebrand, que es el que acompaña al factor 8, que ese sí que os sonará un poquito más, que es un factor de coagulación. En este caso hay tres niveles, digamos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que es en función, entre otras cosas, de la gravedad. El tipo 3 es el más severo y además es autosómico recesivo, es decir, para que una persona tenga enfermedad de von Willebrand tipo 3, tiene que heredar el gen del padre y de la madre, con lo cual la convierte en una enfermedad rara, de baja incidencia. En España actualmente somos 1 por millón, es decir, seremos unas 44 o 45 personas en toda España. La sintomatología es muy parecida a la hemofilia, que seguramente os suene un poquito más, y es que tenemos sangrados espontáneos en articulaciones y sobre todo también sangrados en mucosas y sangrados subcutáneos. Tenemos muchos más hematomas que las personas que no tienen esta enfermedad. Es una coagulopatía severa y que actualmente tiene tratamiento que se da en el hospital. Bueno, lo podemos llevar para casa, pero desde ámbito hospitalario es poner el factor que nos falta, infundirlo intravenoso. Eso es un resumen muy resumido. No, pero un resumen muy bien explicado. Nos hemos enterado perfectamente y claramente. También me acompaña Ana Pascual Mate. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Ana nació en Valladolid, pero ha residido nació en Palencia con P, pero ha residido en Valladolid y también ha vivido, no sé si vives ahora en Burgos. Vivo en Burgos. Vives en Burgos. Es 13 años. ingeniera técnico agrícola. Además ha hecho un máster en Seguridad y Biotecnología Alimentaria, un doctorado en la Universidad de Burgos y era profesora contratado doctor de la Universidad Isabel I. En relación con la hemofilia, tanto su padre fue diagnosticado cuando ella había nacido, como su madre, que también es portadora, y eres de hemofilia A. Con lo cual conoces muy bien esta enfermedad por parte familiar y por parte personal. En el mundo de la asociación, ella está vinculada a la vocal y secretaria de la Asociación de Valladolid y de Palencia de Hemofilia. Además ha sido monitora para niños con hemofilia en el albergue de La Charca. En tu caso, la hemofilia, decimos que la hemofilia A. ¿Cómo se diferencia de la hemofilia de la compañera? Bueno, es que lo suyo no es hemofilia, es von Willebrand, como ella ha dicho, es deficiencia de la proteína que acompaña al factor 8. En mi caso es déficit del factor 8, como tal. Hemofilias hay varios niveles, en mi caso es el leve, tengo un 10% de factor y, pues al igual que la coagulopatía de mi amiga Laura, también pues, lo mismo con factor de coagulación en el hospital o bueno ya o en casa, pues es lo que digamos que es el tratamiento sobre todo para las hemofilias más graves.
En mi caso, bueno, pues yo he tenido suerte, soy leve, entonces solo en casos puntuales, pues como puede ser en alguna operación o recientemente que he sido madre, o en el parto, en el posparto, es cuando me han difundido el factor de coagulación. ¿Y el parto no hubo ningún problema? No, la verdad es que hubo un trabajo multidisciplinar impresionante entre hematólogo, ginecólogo, anestesista, matrona, que eso es muy importante, que es algo que también hoy vamos a venir a hablar de ello. Y la verdad es que estuve súper controlada con el factor en todo momento y fue un parto y un posparto maravilloso. ¿Y el caso que has tenido, hijo o hija? He tenido un niño. Un niño. ¿Y es posible que lo transmitas al niño también? No, porque bueno, en mi caso, que tampoco tengo ningún problema en decirlo, yo hice una opodonación. Es decir, el óvulo del que nació mi hijo no es mío. ¿Por qué? Porque si hubiera sido mío, ese niño hubiera sido hemofílico, o sea, un niño con hemofilia, perdón, al 100%. Claro. 100% un niño con hemofilia, pero al ser el óvulo no ser mío, pues es un niño sano. Claro, digamos. porque no solo es tuyo, sino de tus padres, con lo cual la herencia... Efectivamente, al tener yo hemofilia A, significa que mi padre es un hombre con hemofilia y mi madre es una mujer, en este caso, portadora. Mi madre sí que lo sabía, bueno, porque antecedentes familiares, mi tío tenía hemofilia A también grave, pero mi padre lo desconocía. Y bueno, pues a nivel genético resulta que un primo suyo tuvo un accidente cuando era más joven y casi se desangra, y aquí en Madrid pues a una enfermera se le ocurrió decir, uy, ¿y si este hombre tiene hemofilia A? Y vieron que era así, bueno, hemofilia podía ser AB, en ese caso hemofilia A, vieron que era así, tiraron para atrás el árbol genealógico, vieron que mi tío abuelo tenía hemofilia A y que mi abuela era portadora, y mi padre y otro tío mío pues también padecían hemofilia A. Y nos enteramos cuando tenía yo 6 años. Entonces, en ese caso, mi hermana y yo, tanto mi hermana y yo, podíamos haber sido portadoras de... Bueno, portadoras, también vamos a hablar un poco de eso, que las portadoras no solo portan, ¿vale? la enfermedad, también la padecen, pero podíamos haber sido portadoras y en este caso pues fuimos las dos padecemos la hemofilia. Qué curioso, bueno, afortunadamente casualidades. Cómo evoluciona la ciencia y podemos adivinar, ya reconocer los casos, y no como el caso de tu padre, que por una casualidad se supo de ello, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar con Lara Formariz González, que está en Bilbao, no está aquí presente en nuestro estudio. Buenos días, Lara. Buenos días. Bueno, Lara es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Deusto, con un posgrado de acompañamiento. Ella trabaja en el sistema socioeducativo con niños y se especializa en neuropsicología, trastornos del apego y trauma infantil, y durante muchos años ha sido educadora. Actualmente trabaja también con asuntos de niños con adopción internacional. Es portadora de hemofilia A. Ella también, su padre era hemofílico y Lara es portadora obligada. Pertenece a la Asociación Vizcaína de Hemofilia. Forma parte de su junta directiva como secretaria y actualmente es la presidenta. También participa en diferentes asociaciones como la Federación Española, lógicamente, de Hemofilia. Ha sido monitora también en un centro de formación de hemofilia como en La Charca, donde hemos hablado antes, y también ha formado parte de la sección del Factor Mujer de la revista de FEDEMO y coordinadora de la Comisión de Portadoras. Lara, en tu caso, como decimos, eres portadora de hemofilia A. Sí, igual que Ana, tengo hemofilia A, lo que pasa es que yo no soy hemofílica, yo soy portadora. Bueno, he sabido de toda la vida que soy portadora porque soy obligada al ser mi padre hemofílico. Y lo que pasa que sí que es verdad que la conciencia de lo que implica ser portadora la he tenido hace poquito. Y digo esto porque llevamos toda la vida creyéndonos todos que las portadoras solo portan y que no tienen más problemática, que no tienen más sintomatología. Y bueno, estamos empezando a tomar conciencia de que no es así, de que las portadoras también tenemos sintomatología, que también necesitamos tener algunas atenciones o algunas prevenciones en algunos momentos concretos, sobre todo de nuestra vida, y en eso estamos. Al final, no solamente es una cuestión de que como portadoras se lo transmitamos a nuestros hijos, sino también de que nosotros tenemos ciertas necesidades que tenemos que ser conscientes de ellas y tenemos que hablarlos con nuestros médicos, con los especialistas, que tienen que estar también al tanto de esto.
Cuando dices que hasta hace poco no eras consciente, ¿por qué? ¿Porque no lo conocías? ¿Porque no tenías interés o por casualidad? No, lo conocía de toda la vida. Yo llevo toda la vida en el mundo asociativo respecto a la hemofilia y toda la vida sabiendo que soy portadora. Cuando digo que no soy consciente es porque yo toda la vida he pensado, como creo que pensábamos la mayoría, que por ser portadora no nos pasaba nada, que teníamos que esperar a que llegara el momento de la maternidad y que entonces en ese momento tendríamos que tener unas prevenciones para no transmitir la enfermedad a nuestros hijos. Yo de pequeña he tenido problemas hemorrágicos sin ser consciente de que tenían relación con que era portadora. Pero no era consciente yo, ni tampoco lo eran los médicos, ni lo eran mis padres, que han estado siempre metidos en este mundo, ni lo éramos nadie. Yo he tenido sangrados en algunos momentos que no eran normales, pero como solo era portadora, pues nadie les ha dado más importancia. Los han tratado como a cualquier persona normal, sin tener en cuenta que tenía que ver con mi enfermedad, que yo también tengo hemofilia, aunque sea portadora. Y entonces, cuando digo eso, que he tenido conciencia, es que ahora soy consciente de que cosas que me han pasado cuando era pequeña era por ser portadora y que no los tuvimos en cuenta. Y yo he tenido intervenciones quirúrgicas en las que no se ha hecho nada por prevenir y podía haber tenido un problema serio. Ahora, desde hace unos años, no muchos como digo, pues soy consciente de eso y ahora sí que exijo y sí que hablo con los hematólogos y sí que quiero que si yo voy a tener una intervención quirúrgica, por ejemplo, estén preparados y me preparen. Esto es importante, este mensaje que estás lanzando, Lara, digo, para que los especialistas sean conocedores de tu situación, porque, oye, te puedes jugar la vida en un momento determinado, ellos también, que son profesionales del tema, y también para otras personas que puedan estar en tu caso. Sí, por eso, que creo que es que nos pasa un poco a todos. Supongo que a lo largo de esta charla que tenemos saldrá alguna vez la frase esa de toda la vida, de los hombres la padecen y las mujeres la transmiten, y llevamos heredando eso toda la vida. Y nos lo hemos creído. Nos hemos creído que solo los hombres pueden tener problemas de coagulación, con hemofilia, y que las mujeres solamente tenemos problemas o tenemos que tener en cuenta a la hora de tener hijos. Y no es verdad. Hay muchas mujeres con sintomatología, algunas de ellas con sintomatología igual que la de los hemofílicos leves, y hay que hacerles caso. O sea, tenemos que empezar a hacernos ver y que se nos tenga en cuenta. Se tenga en cuenta nuestra problemática, que también la tenemos, y nuestras necesidades. Además, algunas necesidades específicas por ser mujeres, como a nivel ginecológico, por ejemplo. Bueno, para eso también hemos hecho este programa, para alertar a la sociedad de vuestras necesidades, de vuestras inquietudes. Y vamos con la cuarta protagonista, con la segunda Lara, Laura García Gutiérrez. Buenas tardes, buenos días, Laura. Buenos días. Bienvenida. Tú naciste en Valladolid, aunque tienes raíces asturianas, administrativa por vocación, aunque dices que siempre te gustaron los papeles, aunque ahora no ejerces la profesión. El tema de las coagulopatías, te diagnosticaron desde muy joven el déficit de factor 7 grave, que te ha hecho ser muy consciente de la sintomatología. Desde la fundación, en el año 2000, perteneces a la Asociación Vallisoletana y Palentina de hemofilia, siendo vocal y secretaria de los inicios de la asociación, además de la socia de FEDEMO. Cuéntanos en qué consiste este déficit de factor 7 grave. Vale, pues en mi caso, dentro de la familia de la hemofilia, yo tengo una coagulopatía congénita. Mis padres portaban el gen, sin ser sabedores de ellos, ninguno, y cuando nací yo, pues a raíz de un golpe que me di, con 4 o 5 añitos, empecé a sangrar, y como no dejaba de sangrar, pues hicieron las pruebas de coagulación en el que vieron que me faltaba de los 13 factores que tenemos en la sangre, que el 7 le tenía, que no había 7. No teniendo antecedentes en la familia de nada, pues era la cosa más rara y extraña que podía pasar a la familia, y en Valladolid, que es donde yo vivía, porque sí, la hemofilia existía en Valladolid, como en el resto de las ciudades en España y en el mundo, pero en una chica era una cosa muy, muy extraña, que una niña con 5 años no dejara de sangrar, hasta que lo diagnosticaron. He sangrado a nivel mucoso y bucal bastante, y en mi caso personalmente, donde más me ha afectado la
La coagulopatía, el déficit de factor, ha sido en las articulaciones. Hemartros, sangrados tras sangrados, los sangrados de toda la vida de un esguince han hecho que, a raíz de eso, con el tiempo, pues haya creado una artropatía. A nivel de con quién me podría comparar con mis compañeras, no sé si en alguna de ellas tiene los mismos problemas que yo, pero a nivel articular soy igual que un hemofílico, que tiene los problemas en las articulaciones. Es un poco raro, es un poco extraño. No conozco a muchas más mujeres con déficit de factor 7, exceptuando a mi hermana, pero mi hermana es moderado, no tiene casi problemas. Sin embargo, yo soy grave, porque nada, tengo un 1,5 de factor y entonces pues he tenido bastantes problemas en mi vida diaria. Ahora que parece que están establecidos con sus dificultades, pero bueno, les tengo bastante controlados. ¿Y el seguimiento médico que haces? ¿Que es simple precaución o tienes tratamiento? El seguimiento médico es una profilaxis. Yo me pincho mi factor cada 72 horas, aunque mi factor en la sangre tiene una media de 4 a 6 horas al día. Entonces es prevenir que si me doy un golpe, un sangrado, lo que sea, pues estar por lo menos cubierta hasta que pueda seguir, hasta que me pueda inyectar mi factor. En este caso yo me inyecto en Novoseven. Así que, bueno, estoy medianamente controlada, bastante controlada. Vale, Laura, la otra Laura Quintas. Bueno, estamos conociendo experiencias de diferentes mujeres que han puesto de relieve que parece que no está vinculado con la mujer, pero sí, que los médicos tienen que saberlo. Lo que me preocupa es si, yo entiendo que sí, ¿no? Los profesionales de salud ahora mismo son más conscientes que antes, lo tienen más en cuenta o depende del equipo quirúrgico de dónde caigas. Me gustaría pensar que sí, que lo tienen más en cuenta. Es verdad que ahora hay un movimiento, no solo a nivel nacional, sino también internacional, de que las mujeres con coagulopatías existimos y estamos, y el resto de coagulopatías, porque siempre nosotras mismas nos comparamos con hemofilia, que a pesar de ser una enfermedad rara, digamos que es la más conocida, ellos mismos nos comparan con hemofilia, y entonces como que estamos escondidas porque las mujeres con hemofilia no existen, a pesar de que tenemos aquí a Ana presente. Por eso queríamos sacar el papel de vuestro papel, de las 4 que estáis aquí presentes, podían ser más. El objetivo es ese. Sí que es verdad lo que te decía, yo en mi caso pues me pasó un poco como a mi tocaya Laura. Sí que se me diagnosticó rápido porque fue un sangrado muy importante a los 8 meses de edad, entonces era sí o sí, algo pasa, pero no es lo habitual. Lo habitual es que una mujer tenga sangrados y no se les dé suficiente importancia hasta que es una cosa muy grave y digamos que se pongan manos a la obra, salvo que tenga antecedentes familiares, lógicamente. Y es verdad que ahora, afortunadamente, cada vez más hay más conocimiento y digamos que los médicos y especialistas están mucho más receptivos a lo que los pacientes, o las pacientes en este caso, les vamos contando. Hasta hace no mucho no era así. Yo cada vez que entro por urgencias en un hospital, y da igual cual sea, siempre digo, tengo hemofilia, porque si digo tengo von Willebrand, nadie sabe lo que es. Muchas veces no saben ni escribir. Factor 7, sí. En este caso el factor 7 se escribe con números romanos, 7, y von Willebrand, pues como suena, sí, palabra, se atasca. Y tienes que ver en el informe, lo que sea, un 7 como un numérico, y es como, pues si me están poniendo un 7 aquí ya, no quiero saber ya si me tienen que tratar. Claro, ya vas con un miedo, pues eso, entrar por la puerta de urgencias es ahí lo siempre que me espera cuando entre. Alerta, tengo hemofilia. Si alguien te dice hemofilia, qué raro, entonces vale, este sabe de qué va el tema y ya se lo cuentas. Pero bueno, queremos pensar que sí, hay un movimiento y nosotras mismas desde FEDEMO, hace años se creó la Comisión de Portadoras de Hemofilia, actualmente se ha reconvertido en la Comisión de Mujeres con Coagulopatías y sí que estamos intentando visibilizar los problemas hemorrágicos y que las deficiencias de factor en mujeres sí que existen, están y estamos. Bueno, Ana, está claro, vosotras conocéis la enfermedad, sois casi, en fin, especialistas de vuestra enfermedad porque estáis conviviendo con ella durante toda la vida.
pero me preocupan los casos que puedan venir ahora y que el médico no sepa qué está tratando, ¿no? A ver, yo creo que, por lo menos actualmente ya hay más, la gente es más, como decía mi compañera Laura, no es consciente, es que tiene más conocimiento de que las mujeres podemos tener una coagulopatía igual que los hombres, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, la base tiene que venir desde la universidad. O sea, lo que no puede ser es que en un estudio de medicina... Pero, ¿y esa base está? O sea, ¿existe? Esa base, pues para que la gente se haga una idea, yo ahora lo desconozco, pero yo tengo amigas que han estudiado medicina y me acuerdo de haberlas, antes no había WhatsApp ni nada de esto, haberlas escaneado mi carné de que era una mujer con hemofilia A, porque a ellas en la universidad les decían que las mujeres con hemofilia no existían, ¿no? Bueno, igual que lo han dicho, que lo decían en el colegio, en el instituto, pero bueno, eso es más normal porque la gente que te da biología, ¿no? En el instituto pues son biólogos, no son médicos o tienen alguna carrera afín. Entonces, bueno, a ellos les preguntabas, ¿no? ¿Y las mujeres con hemofilia pueden existir? No. Se mueren al nacer o no llegan a nacer o se mueren cuando tienen la primera menstruación. O algunos te decían, no, es imposible. Digo, y decía, bueno, ¿y si un hombre con hemofilia se junta con una mujer portadora haciéndolo de XXXY, X con X, X con Y, tal? No, porque no llegan a nacer. Bueno, y te quedas ahí con la copla, ¿no? Y dices, pues bueno, pues yo he nacido, ¿no? Y luego, ya les digo que en la universidad, estamos hablando de hace 20 años, pero hace 20 años yo tenía amigas que me pedían el carnet de que yo era hemofilia para enseñárselo a sus profesores de la universidad, para decirles, eso de que las mujeres lo portan, lo transmiten, ¿no? Y los hombres lo padecen, no es verdad. Yo tengo una amiga que tiene hemofilia A, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es dar la base, el conocimiento en la universidad. Porque si no, claro, ¿qué profesionales van a salir de ahí? Pues es normal, y porque ha pasado también, mi hermana cuando era pequeña tuvo un problema bastante grave a nivel de riñón y tal, y lo primero que hizo mi madre al entrar por urgencias, lo mismo que hago yo cuando tengo algún problema, es, tengo hemofilia A, pues dijo, mi hija tiene hemofilia A, por favor, necesita que la vea un hematólogo, además del especialista en nefrología, ¿no? Cada uno lo que tiene, o sea, siempre es importantísimo un trabajo, y eso lo repetiremos hasta la saciedad, multidisciplinar, importantísimo, entre el hematólogo siempre con el especialista que te toque en ese momento, el ginecólogo, el traumatólogo, lo que... Y la hematóloga que estaba, no se nos olvidará nunca, la dijo mi madre, señora, ¿usted cree que soy tonta? Que soy hematóloga, que sé que las mujeres con hemofilia no existen. No. Y dijo mi madre, por favor, llame a su médico de referencia. Bueno, y a la mujer, la hematóloga vino con la cara que se la caía de vergüenza diciendo, ay, perdón, es que no sabía, nunca había conocido a una mujer con hemofilia, ¿no? Entonces, la base, lo principal es la base. Y luego ya el conocimiento. Que no lo sepan los médicos de otras especialidades, bueno, deberían saberlo, ya. Ya hoy, a día de hoy deberían saberlo. Pero ya que no lo sepan los hematólogos, pues yo creo que, personalmente quiero creer que los hematólogos ya lo saben. Y lo que falta ahora es el conocimiento, un paso más allá, para el resto de médicos de otras especialidades. Y también, una vez que tiene el conocimiento, que tenga la conciencia. Porque es, una mujer con una coagulopatía, no será tan grave como un hombre con hemofilia. No, puede ser tan grave o más, ¿vale? En función de la coagulopatía, en función del grado, y es lo que tienen, una vez que están... que tienen el conocimiento de que las mujeres con coagulopatía existimos, que tengan la conciencia de que podemos tener una hemorragia o unos problemas a nivel articular, o pues igual que en este caso una persona con hemofilia grave, un hombre con hemofilia grave. Laura García, acaba de decir Lara una cosa muy importante, que es el asunto multidisciplinar, es decir, que no quede solo en un médico, sino que quede, porque al final trabajáis con un montón de médicos. ¿Esto se produce hoy en día, esa colaboración, ese expediente vuestro lo conocen los diferentes departamentos especialistas de la medicina? Creo que dependiendo del hospital,
Yo a nivel nacional no sé cómo funciona, sé que aquí en Madrid, en La Paz, es el hospital de referencia. Yo he estado tratada aquí en el Hospital de Madrid, por eso, porque en Valladolid, aunque tengo un buen hospital y una buena hematóloga, que siempre que tengo un problema acude a buscar, si es ginecológico, al ginecólogo que entienda que hay un problema de coagulación, al trauma que hay un problema de coagulación. Pero todavía queda mucho por tener ese tratamiento multidisciplinar. Es lo que hablamos, entramos por urgencias, vale, vengo con un dolor de oído, una infección en un oído, pero tengo un problema de coagulación, no sabemos si tenemos un sangrado en un oído o algo, tú vienes con un dolor muy fuerte y todo, aunque te hayas tratado ya en tu casa previamente para evitarlo. Y muchas veces es, no, te mira a lo mejor el del oído, el oftalmólogo, el que lleve lo del otorrino. Oído, el otorrino, perdón. Y a mí se me ha dado el caso de pasar 6 y 8 horas, no en Valladolid, en otra capital de España, de 6 a 8 horas esperando porque viniera el hematólogo, porque en urgencias, en este caso, el trauma, dijo que no hacía falta llamar a ningún hematólogo, que eso era un esguince y que tenía que esperar a que lo que ellos me hicieran. Entonces, creo que todavía, es muy necesario que haya un tratamiento multidisciplinar en todos los hospitales. Les hay que sí que lo pueden llegar a tener. Yo lo desconozco, ¿vale? Pero en la mayoría el tratamiento multidisciplinar está muy pendiente, está muy cogido con hilos. No sé si depende del propio hospital o de la propia o de sanidad o de quien corresponda, porque los hematólogos luchan por tener ese tratamiento disciplinar. Yo en el caso de Valladolid, mi hematóloga ya no sabe a quién acudir para poder decir, bueno, pues, oye, que necesito esto para mis coagulopatías, para mis hemofílicos, necesito que si un día vienen con un tobillo, tenerle seguido, no esperar luego a lo mejor para hacer una rehabilitación 8 meses. Es acabar un traumatismo y tenemos que empezar una rehabilitación. No podemos esperar 8 meses porque luego nos quedan unas atrofias y unas artropatías terribles. Entonces, el tratamiento multidisciplinar queda un poquito de recorrido por cada vez tenerlo. más. Sí que es cierto que en aquellos hospitales donde hay unidades de referencia, como es La Paz, por ejemplo, que es la unidad de referencia, digamos, para todo el norte de España, es más fácil que trabajen de esa forma. Los hospitales más pequeños, de provincia, es un poco más complejo. Sí que es verdad que ahora cada vez más los propios especialistas, no solo hematología, lo demandan, y no solo para coagulopatías, sino para enfermedades crónicas y severas, ese trabajo multidisciplinar, pero es un camino que lo estamos peleando. De hecho, una de nuestras reivindicaciones es que se establezcan protocolos de tratamiento para personas con coagulopatías y específicamente para mujeres y niñas con coagulopatías, para que, digamos, ya esté un camino marcado y ellos puedan trabajarlo de mejor forma y, digamos, marcar un itinerario que nos permita llegar más fácilmente. Con respecto a lo que decían mis compañeras y lo que preguntabas tú, yo creo que actualmente podemos dividir 2 grupos de mujeres con coagulopatías. Las que ya estamos diagnosticadas porque son coagulopatías severas que se diagnostican en una etapa muy temprana y entonces que digamos que sí que tenemos un seguimiento más continuado, y las que no están diagnosticadas porque no tienen antecedentes o porque, como decía Lara, ellas mismas no son conscientes de que pueden tener una problemática, una clínica hemorrágica. Y ni ellas ni sus especialistas. Por ejemplo, y algo muy común, insisto, las mujeres con coagulopatías tenemos los mismos problemas hemorrágicos que los hombres, y a mayores tenemos algo que nos pasa a todas, que sangramos sí o sí, mes a mes. Y es algo... Sí, bueno, ya, si no estáis embarazadas, claro. Bueno, efectivamente. Ese es otro proceso. Problema añadido. Un proceso. Incluso hay embarazos que puede haber cursar con un pequeño sangrado, pero ese es algo muy lógico y muy evidente que no se plantea. Es decir, a mí me diagnosticaron con 8 meses de edad y nadie se planteó que a lo mejor podíamos tener un problema 11 años después. Y vino así, de repente, uy, qué susto. No, eso lo tienes que planificar. Y eso fue hace mucho tiempo, pero ahora sigue pasando. Y entonces es muy curioso. Las mujeres con coagulopatías menos severas no son conscientes, lo que decía Lara, de que sus sangrados no son normales. No es normal estar una semana entera
sangrando y tener un déficit de hierro que no puedes casi ni moverte. Eso no es normal. Y sin embargo, como su madre le pasa igual, y a su hermana le pasa lo mismo, y a su prima le pasa lo mismo, Pues es algo normal. Pues se normaliza. para Lo ellos normalizamos. es normal. Y entonces tenemos un problema que hasta que alguien ve el elefante que está en la Claro. sala, pues... Sí, Oye, a ver, a mí se me está ocurriendo una pregunta a todas, Laura, porque como sabéis se ha planteado un debate importante en España sobre el tema de las bajas Sí. menstruales, por personas que, mientras que están trabajando, tienen un problema en ese mes, precisamente en el sangrado, porque tienen la regla. Yo no he oído de esto ninguna palabra. No sé si necesitáis algún tipo de reivindicación de cara a esta nueva legislación que se va a aplicar ahora. A mí no me importa dar mi opinión. Yo Sí. en este sentido, pues no solo para las personas que a lo mejor tienen un sangrado abundante, también para los que tienen dolores o migrañas que pueden ser también importantes, ¿no? En ese caso. Pero bueno, hablo yo en el caso del sangrado. En mi caso, por ejemplo, no fuimos conscientes, y yo ya sabía que padecía hemofilia A entonces, cuando me vino la primera regla, y no fuimos conscientes de haber algún problema, un sangrado mayor, y lo mismo, lo normalizamos, pero sí, la verdad es que son reglas abundantes. Y entonces yo en mi caso, pues sí que considero que, bueno, pues que esa iniciativa es una buena iniciativa para estos casos, ¿no? No, y sobre todo para ponerlo de relieve, porque ya digo, durante la conversación de la ministra y las preguntas que le hemos hecho los periodistas, nadie ha hablado de esta situación particular, que es más preocupante, que puede ser más perjudicial para ti como mujer, ¿no? En el caso de esa Sí, de la situación una menstrual, coagulopatía. ¿no? No, pregunto, Laura. Sí, no, Laura. podía ser... Esto sí que lo Digo, hablamos. aprovechar Sí. para que la gente conozca lo que es la hemofilia. Es que esto vamos, lo hablamos precisamente el otro día y en algunas de las declaraciones salían entrevistas a mujeres a pie de calle Sí. y claro, algunas decían, claro, porque tengo reglas abundantes y a nosotros nos entraba la duda de La nuestra. ¿y Ah. ¿será como la nuestra o son ¿Cómo será mujeres una que tienen regla? una coagulopatía Claro, y no lo saben. nadie se lo ha puesto de manifiesto? Se ha planteado que pueda tener Sí. una coagulopatía. Por eso insisto, que debería reivindicarse esto Sí. para que cuando lo tengan, cuando se aplique la ley o se regule la ley, que tengan en cuenta, ojo, No sé que a si- lo mejor hay personas que no lo conocen. No sé si tiene que estar legislado o no. Yo O sí soy mencionado. consciente de que ahora no, porque afortunadamente hay tratamientos mejores que hace unos años, pero yo sí tuve que faltar a clases y tuve que faltar Sí. a instituto O porque bueno, no y- podía salir de casa, así de simple y llanamente. Y hay muchas mujeres que todavía están así. Y hay mujeres que tienen endometriosis, que tienen dolores Horrorosos. horrorosos que son bajas, pero son Claro. bajas como es una ciática o como es otro tipo de dolor que te Eso impide es. por durante unos días poder hacer tu vida normalizada. Tenemos a Lara, no me olvido de ti, Lara. Quiero preguntarte sobre esto que estamos aquí planteando. ¿Cuál es tu opinión? Esta legislación, lo digo por poner sobre la mesa un asunto que, como comentaba Laura, a lo mejor hay gente que lo tiene y no lo conoce o no lo sabe. Sí, de hecho, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Al final es verdad que llevamos históricamente con la cosa esta de que las mujeres no nos pasa nada, siempre tiramos para adelante con todo y nosotros también tenemos nuestros problemas. Y en cualquier otra enfermedad nadie dudaría de cogerse una baja y sin embargo en esto que nos afecta a las mujeres, pues parece que somos unas jetas si nos tenemos que quedar en casa un día o los días que sean. Y lo cierto es que puede ser muy incapacitante el dolor, muy incapacitante también las hemorragias muy abundantes y que a mí desde luego me parece que es un paso adelante para reconocernos y reconocer que tenemos derecho a poder estar enfermas también las mujeres. Te quería preguntar también, por lo que acaba de comentar Laura, y os quería comentar a las 4, el tema del tratamiento. ¿Se ha evolucionado? Porque la última vez que tuvimos aquí una conversación con los especialistas nos decían que podía evolucionarse y conseguir avances importantes. ¿Lo estáis viviendo en primera persona vosotras, este avance, o no? Sí, en los tratamientos está habiendo muchísimos avances y eso está haciendo, desde luego, que haya una mejor calidad de vida.
entiendo que esto afecta más a las mujeres que tienen una mayor problemática, pues como es el caso de Laura Quintas con von Willebrand 3 o del déficit de factor 7 de Laura. Y evidentemente para ellas esos tratamientos pues, les están ayudando mucho, pero también para las demás. Porque, pues es lo que digo, yo he tenido una intervención quirúrgica hace poquito y me han tenido que poner factor. Y yo me he sorprendido porque de repente he tenido una recuperación que no había tenido nunca en mi vida con intervenciones anteriores. Y es tan simple porque esta vez me han puesto tratamiento y las otras no. Y entonces me he recuperado fenomenal. Y se está investigando mucho. Y es verdad que se está tratando de eso, pues con las terapias génicas, hacer tratamientos también de vida media prolongada para que los tratamientos sean más espaciados, y eso ayuda muchísimo, lo que digo, a la calidad de vida, a no tener que estar pinchándote tan a menudo y eso, y estar cubierto y estar seguro y estar mejor, claro. Muy bien. Me preguntaba por el tratamiento, Laura. ¿Cómo lo has visto? ¿Ha evolucionado? ¿Tú lo has notado? Yo a nivel personal, llevo con un tratamiento del Novoseven recombinante mucho tiempo, sí que evolucionó en su día, y yo para mí, creo que está bien, aunque necesitaría que estuviera un poquito más evolucionado en mi caso. Como no hay tanto déficit de factor 7 que lo demande, pues claro, en ese sentido no se avanza tanto, se avanza más en los factores 8 y 9. Yo siempre he tenido varias intervenciones, siempre he estado cubierta de Novoseven, jamás he tenido ningún problema en ese sentido, ni de cuando he tenido que ir a solicitarlo a farmacia para podérmelo pinchar yo en mi casa, ni nada de eso. Porque sé que hay pacientes y varias capitales en España que tienen problemas a la hora de acceder a por sus tratamientos. Se está estudiando mucho y se está avanzando, pero todavía queda un largo camino que recorrer. Laura, en tu caso. Yo ahí lo que tengo que decir es que cuando decía que hemos avanzado en tratamientos las mujeres con coagulopatías, me refería a que nos consideran personas con coagulopatías y nos dan acceso a tratamiento. Evidentemente en hemofilia A y hemofilia B sí se está avanzando mucho, son las coagulopatías, a pesar de ser de baja incidencia, las que más se investigan y por lo tanto las que antes acceden a tratamiento, pero las más raras, como el déficit 7 o la enfermedad de von Willebrand, pues yo me pongo el mismo tratamiento que hace 40 años, exactamente el mismo, no hay otro. Bueno, sí lo hay, pero no ha llegado todavía a España. Y entonces sí que vamos un poco, después de las hemofilias, en función de lo que las personas con coagulopatías, todas en general, vayamos reclamando. Pero en Europa hay algún otro tratamiento que más avanzado, lo digo porque la Agencia Europea del Medicamento al final es para toda Europa, ¿no? Bueno, eso aunque ya aquí tardemos, la Agencia de Medicamento Española tardemos un poco más. En España tardamos un poco más. Es verdad que con esto de la pandemia del COVID hemos aprendido todos mucho, donde está la Agencia Española, la Agencia Europea. Por ejemplo, para von Willebrand sí que hay un tratamiento recombinante de solo factor von Willebrand, porque el que hay actualmente en España es un factor plasmático 8 rico en factor von Willebrand, es decir, te pones las dos moléculas y es el que hay. Y sí que hay uno nuevo, pero todavía no está comercializado aquí en España. Esperemos que se comercialice en breve, yo espero que sí, pero todavía no. Esos son temas burocráticos que aquí en nuestro país pues es lo que hay para muchos medicamentos. Ana, ¿y en tu caso? A ver, yo en mi caso tampoco, o sea, en mi caso particular, por ejemplo, cuando tuve el parto y el posparto, sí que me pusieron Refacto, que es lo mismo, es el mismo que he estado utilizando cuando he tenido a lo mejor alguna extracción o algo desde hace mucho tiempo. Pero también tengo que decir que yo, al contrario de mis dos compañeras, tengo hemofilia A leve, entonces solo me lo pongo en determinados casos. Como bien dicen ellas, para las personas con déficit grave, ¿no?, severo de hemofilia A o B, pues existen las terapias génicas o los factores de larga duración, ¿no? Entonces están mucho más avanzados que en ese tema que en las coagulopatías que son menos frecuentes, ¿no? Sí.
Pero claro, yo en ese caso tengo la fortuna de que no dejo de ser, a pesar de tener un bajo nivel de factor de coagulación, no dejo de ser leve. Entonces, solo me lo pongo a demanda, digamos, no como ellas que están en tratamiento de profilaxis. Hay preguntas del público en directo que nos está viendo, lo hemos tratado antes, pero preguntan si alguna de vosotras habéis tenido que pedir la baja o la han dado alguna vez por los sangrados de la menstruación y se han sentido falta de comprensión médica en sus centros de salud. Empiezo por ti, Laura. Yo la baja no, porque sí que es verdad que cuando empecé a trabajar ya tenía, digamos, las reglas controladas pues con tratamientos anticonceptivos y con factor, con lo cual ahí ya llegué, digamos, con los sangrados controlados. Sí que tuve, como dije antes, pues no podía ir al colegio o al instituto, incluso en la universidad sí que tuve que faltar días porque no podía ir, básicamente. Claro. Y con respecto a la comprensión, sí que es verdad que he tenido que tener una hematóloga para que fuera la primera vez que me preguntara si tenía reglas normales y qué era para mí normal y cuánto sangraba. Hematóloga mujer. Hematóloga mujer. Que son más sensibles quizá las mujeres médicas que los hombres. Yo creo que para ellas es natural y se lo plantean fácilmente, y el hematólogo, a pesar de que con mi primera regla estuve hospitalizada meses, es decir, en mi informe constaba que ahí había un problema, a ninguno se le ocurrió preguntarme qué tal me había ido después. Sin embargo, a mi hematóloga mujer, sí, fue la primera que me preguntó en cuanto me abrió ficha qué tal mis reglas, si eran abundantes, ¿no? Y cómo iba eso. ¿Tu caso, Ana? En mi caso, pues estamos en lo mismo. Como soy leve, sí que he tenido reglas abundantes. Yo me acuerdo, no me da vergüenza decirlo, pero de manchar la silla en el colegio, en el instituto. O sea, era lo normal. O esperar a que se fueran todos los compañeros y yo levantarme con un jersey, pues manchabas, ¿no? Ahora lo mismo, lo controlas un poco mejor, anticonceptivos o alguna otra medicación, bueno, en mi caso pues ácido tranexámico. Entonces, bueno, pues así la verdad es que no he necesitado faltar al trabajo ni por eso ni por dolores. También tengo que decir que llevo más de un año sin la menstruación y creo que ya no me acuerdo de lo que me duele y de lo que sangrados que tengo, ¿no? Pues prepárate. Y de lo a gusto que se está sin ella. Sí, de lo a gusto que se está sin ella. Prepárate. Entonces, en este caso no. Pero vamos, yo creo personalmente que si el dolor, en el trabajo en el que estoy ahora actualmente, en la universidad, si el dolor no me permitiese trabajar o ir al trabajo, sí que me dejarían quedarme en casa. También tengo posibilidad de teletrabajo. Ahora que dices que no llevas un año sin regla, no se ha hablado en el debate político, tampoco se ha hablado de las mujeres cuando se acercan a la menopausia, que hay mujeres que tienen una regla abundantísima, una También. situación límite, y algunas mujeres lo pasan francamente mal, ¿no? No llegarán a lo mejor a ser hemofílicas, pero que son situaciones de casos que yo he conocido bastante preocupantes, ¿no? Pero bueno, es otro caso diferente. En tu caso, la otra Laura. Yo en mi caso sí, lo mismo, me uno a ellas, lo de que me llevo pantalón blanco, me he manchado, silla, todo eso. Nunca cogí una baja y al cole no recuerdo no faltar porque íbamos como el pato Donald, cargadas de pantalones, vamos cargadas, hablo en plural, pero el jersey y todo eso, y con el miedo eso de levantarte y decir he manchado la silla y esto va a ser pues la matanza. Cuando yo me desarrollé, el hematólogo, yo tenía hematólogo en esos momentos, era conocedor, era consciente de que era su primera paciente con una coagulopatía. Entonces, si ya le parecía raro todo lo que me estaba pasando, cuando me desarrollé fue ya un show. Me quisieron dejar estéril con 12 años, yo empecé un tratamiento y por mediación de un vecina en este caso, que se lo agradeceremos toda la vida, tengo que contarlo porque, hablando del tratamiento, de que hay médicos que no lo saben y tal, le dijo a mi madre, María Ángeles, voy a hablar con mi jefe. Él era ginecólogo, era el catedrático de la Universidad de Valladolid, y le explicó mi caso y me dijo, pero a esta niña, porque tenga un problema de coagulación, ¿la vamos a dejar sin regla? Dijo, eso nada. El anticonceptivo de 200 pesetas, yo empecé el tratamiento de quedarme estéril, valía 12.000 pesetas de aquellas, le dejé con una pastilla
empecé el tratamiento del anticonceptivo y gracias a ello he tenido una niña con 30 años, cuando he tenido 30 años, sana, no tiene un déficit de factor 7 y si no llega a ser por ese médico, por ese ginecólogo que conocía que existían mujeres con coagulopatías, que estoy hablando de hace muchos años también, que dijo, no, tiene un problema de coagulación, no tenemos que dejar a esta niña estéril, y con un tratamiento ginecológico, en este caso la píldora famosa, consiguieron controlarme los sangrados abundantes, muy abundantes, pero nunca fueron incapacitantes, y al colegio y al instituto y a trabajar con ellos. Pues espero que si nos está escuchando algún médico no vuelva a cometer ese mismo error, por favor. Eso que describe Laura, lamentablemente no es un caso aislado. Lo habitual en esos años era directamente, a mí me pasó lo mismo, es decir, la primera opción que te dan es hacer una histerectomía, es decir, dejarte sin regla. En mi caso fue mi madre la que, empoderada, dijo, no hay otra opción, antes que esto no podemos valorar otra cosa. Y afortunadamente le hicieron caso, pero eso era, en aquellos años era habitual. Y hoy en día, en algunos sitios se sigue planteando, por eso esperemos que por lo menos este foro sirva para que haya para normalizar. Y también sí que por eso ponemos el foco en las niñas con coagulopatías, es decir, que las madres y las niñas tengan esta información para no llegar a ese momento y poder hacerlo. Desde la Comisión de Mujeres de FEDEMO, una de nuestras principales labores es esa, que se diagnostique y que se tenga en cuenta ese diagnóstico y esta parte importante. Y nada, y cualquier persona, o sea, mujer con coagulopatía o que tenga una hija con coagulopatía que nos estén escuchando, desde la Comisión de Mujeres, cualquier duda que tengan, tenemos en la página web de la Federación Española de Hemofilia, tenemos una sección y se pueden poner en contacto con nosotras, nos pueden escribir y intentaremos ayudarlas en todo lo que esté en nuestra mano. ¿Recuerda la página de FEDEMO? Sí, www.fedemo.com. Sí. Métanse en esa página web. Cualquier duda, por favor, antes de cualquier decisión, consulten. Y consulten con las páginas, no con Wikipedia o con Google, sino con los centros que tienen más formación y más profesionalización de estos asuntos. Lara, no me olvido de ti. Le hago la pregunta que nos ha hecho esta persona, que nos ha hecho la pregunta de los centros de salud, de las bajas. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo no he tenido tampoco que cogerme ninguna baja. Sí que es verdad que yo tenía también reglas muy dolorosas, muy abundantes, pero bueno, pues que hace muchos años, porque yo ya tengo unos añitos, pues tirabas para adelante, pues te llevabas para cambiarte, estabas muy pendiente. Sí que es verdad que es eso, en la época escolar sí que he faltado algún día a clase, pero una vez que empecé a trabajar, aparte que también seguía lo mismo, tratamiento anticonceptivo, que yo he estado toda mi vida también con tratamiento anticonceptivo, que era la manera de controlar esos sangrados, y entonces no he faltado al trabajo. Pero me pasa un poco como Ana, yo creo que en mi trabajo, donde saben que soy portadora de hemofilia, yo lo he hablado siempre con toda la naturalidad del mundo, creo que si un día tuviese que quedarme en casa y por este tema, no tendría problema, lo entenderían. Creo que también es importante que normalice, o sea, que hablemos con nuestro entorno, que sean conscientes de lo que nos pasa, porque si un día tenemos una necesidad, que sepan que no surge de la nada y que no es que me estoy volviendo, pues eso, loca o me estoy teniendo mucha jeta, sino que ellos sean conscientes de que yo tengo una coagulopatía y que en algún momento puede tener alguna necesidad. Eso es muy importante, lo que dice Lara es súper importante porque hay, bueno, no solo mujeres, sino también hombres que, bueno, no sé, les da vergüenza o decir que tienen una coagulopatía y es súper importante personalmente que la gente que está a tu alrededor sea conocedora, porque no sabes nunca qué te puede pasar y es importante que tus compañeros de trabajo, que tus amigos, que tus familiares sepan de tu problemática, ¿no? En mi caso yo lo normalizo totalmente, todo el mundo a mi alrededor es conocedora de ello y bueno, pues a mí me parece importante que se sepa, no es nada por lo que sentirse, digamos, avergonzado ni... entonces, bueno, pues es muy importante, sobre todo por nuestra seguridad. En esa línea, estamos ahora en mayo, hemos vivido una semana de verano, parece que estábamos en verano.
y ahora toca viajar en verano, ¿no? Con la familia, en el tiempo libre. No sé cómo os organizáis, si os pasa algo en algún sitio donde vais, si vais con un teléfono de urgencia. No sé cómo se soluciona esto en un momento determinado que os pilla en otro lugar que no es el habitual. Yo vuestro. creo que las personas con enfermedades crónicas en general y las personas con coagulopatías en particular vivimos planificándonos pero con incertidumbre. Es decir, cuando nos vamos a mover a algún sitio, y ya no me refiero a un viaje largo, sino hoy nos hemos venido a Madrid, tenemos que calcular pues, a dónde vamos a estar, cuál es el hospital de referencia, llevar un informe médico impreso porque no todo está digitalizado y tener en cuenta las cosas que nos pueden pasar, como tropezarnos y hacernos un esguince, nada más serio que eso, a dónde acudir y cómo acudir. Si nos vamos a otro país, pues ahí ya intentar llevar un seguro, llevar nuestro tratamiento con nosotros, es decir, nuestra vida tiene que estar mucho más planificada que la población en general. Esa es mi experiencia y mi sensación, a pesar de aún así vivir con incertidumbre, porque no sabes qué te va a pasar, pero por lo menos minimizar riesgos. No sé, Lara, ¿tú lo vives así igual? Bueno, yo la verdad es que tengo eso, yo tengo bastante bien los niveles de factor, entonces no tengo mucho problema. Pero bueno, sí que creo que es importante es eso, que para cualquier mujer que tenga una coagulopatía, pues por lo menos el saber cuál es el centro de referencia del destino al que va. Tenerlo localizado, por lo menos, aunque sea una mujer portadora y no tenga unas necesidades habituales, pero por lo menos eso. Y luego llevar siempre el carnet encima, que te identifica como persona con coagulopatía, cada una con lo que tenga, porque ahí aparece reflejado lo que es. Y eso me parece importante. Yo tampoco tengo más necesidades así en el día a día, pero bueno, ir identificada por lo menos, eso sí. Y luego la parte ya más cercana a vuestro entorno social con el que convivís, familiarmente lo que mencionabas tú, Ana, no solo el trabajo, sino la familia, los hijos. ¿Cómo se convive con la hemofilia en el entorno más familiar o más social? Pues diciéndolo para que eso, en caso de que nos pase algo, yo ahora lo hablo abiertamente, me ha costado lo mío también, me ha costado lo mío, pero yo hablo abiertamente de todo lo que me pasa. De hecho, yo cojeo al andar por la artropatía hemofílica que tengo y muchas veces, anda, pues ¿qué te ha pasado? No sabía que te habías hecho. Digo, no, pero si llevo muchos años. ¿Y qué te ha pasado? Pues un esguince. Y por un esguince estás así, bueno, si ya quieres hablar un poco más, pues tengo un problema de coagulación, tal, no sé qué. Anda, fíjate, no sé qué. Yo normalizarlo lo máximo posible. Y el entorno sabedor de ello, pues eso, pues si nos pasa algo, si vamos a bailar y nos tropezamos, nos hacemos un esguince o nos cortamos porque se ha roto un vaso, pues saber que hay que reaccionar enseguida. Personalmente yo vivo con mucha cautela y eso, pero intentas hacer la vida diaria normal, pasártelo lo mejor posible dentro de tus posibilidades, porque hay muchas cosas que yo físicamente no puedo hacerlas, pero las intentas hacer y que todo el mundo sea conocedor y salir, tus amigos, tu familia y todo. Lara, imagino que será igual, ¿no? Al final hay que vivir la vida. No, Lara, no te... Ya, ahora, perdón. Sí, claro, al final, pues eso, aprendes a convivir con lo que tienes, cada uno en el grado en el que lo tiene. Aprendes a conocerte también, a saber cuáles son tus limitaciones, tus necesidades y a partir de ahí, pues eso, tratar de normalizar, de hacer la vida lo mejor posible y bueno, eso con las precauciones, pero sin limitarte más de lo necesario. Laura, antes he leído un poco vuestra biografía, por decirlo de alguna manera. Ahí ha tenido una importancia enorme en todas y cada una de vosotras el mundo de la asociación, ¿no? El vincularos a la federación, a la más local o la más nacional. Lo digo por intentar también convencer a otras personas que tengan hemofilia y que es recomendable, ¿no? Formar parte de
esta familia, porque al final les vais a ayudar, ¿no? Para nosotras, o por lo menos para mí, la pregunta que tú dices, en mi casa siempre lo hemos tenido presente. Para mí mi enfermedad de von Willebrand es una característica más porque es congénita y lo primero que hicieron mis padres fue avisar a toda la familia: oye, hay esto, es congénita, haceros pruebas por si alguien más lo tiene. Y para mí siempre fue muy importante, porque es verdad que el mundo de la coagulopatía es un mundo mayoritariamente masculino y no veía referentes ni de von Willebrand ni mujeres que tuvieran una coagulopatía. Entonces creo que por ese momento, primero mi madre y después yo me involucré para que por lo menos otras niñas o mujeres que vinieran detrás pudieran ver que existimos, estamos aquí y no pasa nada. Y quiero aprovechar, que no se me olvide, que motivo por eso hacemos un encuentro como el de hoy, y en el primer fin de semana de junio vamos a hacer un encuentro de mujeres con coagulopatías en Málaga, ¿vale? Para que se nos visibilice, para que ellas se formen y sepan un poco más de su enfermedad y podamos compartir experiencias entre nosotras y, bueno, vayamos avanzando poco a poco, pero firme. Sí, pero lo importante, Ana, es que la gente se anime a participar, ¿no? Precisamente Hombre, claro, para sí, la sí. gente más joven, para que, Sí, por ejemplo, para que vean que tienen ayuda, que no Eso están es. solos y que no es un caso Eso es, aislado, y que sepan normalizarlo. Bueno, lo primero, que conozcan de su enfermedad, luego que tomen conciencia de la misma y que aprendan que sepan normalizarlo, ¿no? Que no piensen que son personas distintas porque no conozcan a gente a su alrededor, que sepan que tienen, bueno, pues en el caso esto de la Comisión de Mujeres, pues también hay distintos perfiles que podemos ayudarlas, tanto a las niñas como a sus madres. Lo que ha comentado Laura sobre el encuentro de mujeres con coagulopatías en Málaga, animo también que desde la página de la Federación pueden acceder a esta información. Además es un encuentro gratuito, solo hay una pequeña cuota de inscripción, todo lo demás alojamiento, se van a hacer actividades, charlas súper interesantes y bueno, pues animo a que todas las mujeres con una coagulopatía o con hijas que tengan coagulopatías, ¿Esto va a ser los días? Los días 4 y 5. 3, 4 y 5. 4 y 5. 3, 4 y 5, viernes, sábado y domingo, el primer fin de semana de junio. De junio. Eso Un apunte. Sí. Yo desde que me diagnosticaron la coagulopatía, el factor 7, yo siempre me han identificado como un chico. La única diferencia pues que tenía la regla, ¿no? Siempre. Entonces, cuando hacían encuentros a nivel nacional de la federación o las asociaciones, siempre eran los chicos. Y yo iba, pero nunca hablaban de una chica. Entonces, cuando yo me desvinculé bastante tanto de mi asociación, porque yo fui secretaria de mi asociación, pero me llegó una carta hace 2 años o 3, el año antes de la pandemia, el 2019, me llegó una carta, que casi hasta me emociona ahora si lo digo, cuando leí que había un encuentro, el primer encuentro de mujeres con coagulopatías, no recuerdo más si ponía algo más, y ahí me tiré de cabeza. En el tren fuimos, sin conocernos, un montón de mujeres de Valladolid, de Valencia, bueno, en este caso. Iba con Ana, que ya nos conocíamos de nuestra asociación, y llegamos a Málaga, sin conocernos entre nosotras, y fue una experiencia que de verdad, o sea, pues de repetir. Si no hubiera sido la pandemia, que nos lo ha partido a todos por la mitad, pero ahí estamos para volver este año y una de las cosas más bonitas y maravillosas, lo del encuentro de mujeres y ver que aunque sea una enfermedad, que hay más mujeres como yo en este caso y como mis compis. Que eso también siempre ha sido algo que yo decía, no va a haber una chica, solo pido una, pero veo que aunque no sea la misma, no sea el factor 7, pero tienen la misma clínica, muy parecida a la mía. Así que... Ahora que dices eso, Laura, de la pandemia, no sé, Lara, cómo ha vivido la pandemia, sin novedad, sin ningún tipo de afección.
Bueno, yo es que he vivido la pandemia un poco reguleras, pero porque me diagnosticaron otra enfermedad, un cáncer de mama, y entonces me he pasado la pandemia un poco complicada. De ahí vino la intervención que os digo que me tuvieron que hacer. Yo nada más que me diagnosticaron, me hablé con la hematóloga para decírselo y me pusieron tratamiento. Antes de la intervención me pincharon factor y me recuperé fenomenal. O sea que por esa parte, bien. Pero bueno, pues eso ha sido una pandemia así con doble pirueta mortal. Pero ahora estás bien. Sí. Bueno, todo pues bien, todo bien. nos alegramos mucho. ¿Vosotras, pandemia, no COVID, no ha habido problemas? Yo creo que el problema del COVID es el de todo el mundo, y sí que es verdad que a las personas con enfermedades crónicas que vamos mucho al hospital, sí que no habéis podido ir en esta vez. Claro, no podías ir, se interrumpieron los seguimientos, se incrementaron las listas de espera, pero bueno, más o menos nos fuimos capeando el temporal. Yo creo que como teníamos miedo, como no sabíamos que no se podía ir al hospital, yo en mi casa era, Laura, no hagas esto, Laura, no hagas lo otro, porque si no puedes ir al hospital si te pasa algo. Así que tú, perfil bajo por casa, aplaudes por las tardes, no sé qué, pero intenta que no te pase nada, que al hospital no podemos ir. La medicación sí que la tenía en casa, porque por un familiar que trabaja en el hospital me lo traía, pero intentando ni estornudar un poco más fuerte de lo normal, por si acaso había que correr al hospital. Nuestro problema era poder acceder al tratamiento. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Madrid, Fedemo tiene un servicio de home delivery que recoge el tratamiento y te lo lleva a casa. En otras comunidades también lo hay, como puede ser Valencia, Málaga, y en Valladolid se está intentando implementar, porque hemos visto que es algo que funciona. En Galicia, por ejemplo, incluso el propio sistema de salud está intentando ver si a determinados pacientes se implementa, porque, claro, es un tratamiento crónico que tú vas recogiendo mes a mes porque son un montón de cajas y hay que almacenarlos en nevera, y es el punto que tuvimos de problema. Pues a ver si aprovechamos, ¿no?, y aprendemos de esto. Pues sí, a ver si... Me gustaría pensar que sí, soy reticente a creerlo, pero me gustaría pensar. Por cierto, tengo que agradeceros, porque lo has dicho antes, la boca pequeña, pero lo has dicho, venías de Galicia, ¿no? Has venido de tu casa, y vosotros habéis venido de Burgos y de Valladolid. O sea que habéis hecho el esfuerzo de venir hasta Madrid para estar aquí. Y os tengo que leer unos testimonios que nos envían, que la verdad es que son... Tengo que leerlos porque son muy interesantes. Por ejemplo, Alba Gámez, de Cocenfe de Barcelona, le dice: gracias por este diálogo. Tengo von Willebrand y estoy aprendiendo más con vosotras que con el personal sanitario que me ha atendido los últimos 25 años. Gracias, de verdad. Claudia Chavesta dice, se pregunta: coagulopatías y embarazo. Gracias por darnos visibilidad. Me siento tan identificada y comprendida. Y Encarni Monreal Ortiz dice: gracias por hablar de una realidad que es muy importante. Es necesario informar para luego concienciar. Entre todas podemos dar cada vez más visibilidad. Muchos agradecimientos. Y el que tengo que agradecer yo, de verdad, a las 4... a las 2 Lauras, Ana y Lara, que está en Bilbao, que no ha podido venir este encuentro, y por supuesto a Fedemo por haber organizado este encuentro de hemofilias con voz de mujer, que creo que es muy importante que lo destacáramos aquí en Serie Media hoy lunes para empezar la semana. Les animo a seguir la página web de Fedemo, a seguir si pueden ese congreso de Málaga el primer fin de semana de junio. Y nada, nos vemos aquí en un próximo encuentro en Serie Media. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta la próxima.